¿Qué pasaría si te dijera que ahora mismo, en este mismo momento, la sanidad está a tu alcance? No importa qué enfermedad haya plagado tu cuerpo, no importa cuánto tiempo hayas sufrido, hay un poder divino que puede restaurarte en un instante esta noche. No estoy aquí para entretenerte con historias o teorías. Estoy aquí para entregarte una verdad que ha cambiado innumerables vidas. Una verdad que ha convertido casos desesperados en testimonios. Hay una oración, un tipo de oración que no toma días, semanas o meses para funcionar. Una oración que cuando se dice con fe inquebrantable, libera el poder sobrenatural de Dios para sanar en segundos. Tal vez hayas orado antes y no hayas sentido nada. Tal vez te hayan dicho que la sanidad es un proceso lento, pero déjame preguntarte, cuando Jesús habló a los enfermos, ¿esperaron semanas para recuperarse? No. El ciego recibió la vista instantáneamente, el cojo caminó inmediatamente, la mujer con el flujo de sangre fue sanada en el momento que tocó su manto. Este mismo poder está vivo hoy. Si alguna vez has dudado de que la sanidad puede suceder instantáneamente, te reto a que abras tu corazón, silencies tus dudas y escuches atentamente. Porque al final de este mensaje, la sanidad no será solo algo que escuches, sobre ello será algo que experimentes. La oración que sana en segundos es real y esta noche la desbloquearemos juntos. ¿Qué pasaría si te dijera que la sanidad no solo es posible, sino que puede suceder instantáneamente? No mañana ni la próxima semana, aquí y ahora. Algunos podrían decir que es imposible, que la sanidad lleva tiempo, que la enfermedad sigue un curso natural. Pero déjame recordarte que no servimos a un Dios natural. Servimos a un Dios sobrenatural. Cuando Él se mueve, cuando su poder se libera, no hay demora ni espera. La sanidad sucede en un abrir y cerrar de ojos. A lo largo de la historia hemos visto momentos en los que el poder de Dios rompe las limitaciones del entendimiento humano. La Biblia está llena de relatos de hombres y mujeres que fueron liberados de enfermedades, no a través de largos tratamientos o recuperaciones lentas, sino a través de un solo encuentro con la presencia de Dios. Cuando Jesús caminó por esta tierra, demostró esto una y otra vez. Un hombre ciego clamó a él y en un instante vio. Una mujer que había sufrido durante 12 largos años extendió la mano con fe, tocó el borde de su manto e inmediatamente el sangrado se detuvo. Un hombre paralizado durante décadas, se le dijo que se levantara y caminara e instantáneamente sus piernas recuperaron la fuerza. Ahora, déjame preguntarte, ¿qué cambió entre entonces y ahora? ¿Ha perdido Dios su poder? ¿Se ha quedado en silencio? No, mis amigos, el mismo poder que sanó en las calles de Jerusalén está vivo hoy. El mismo Jesús que habló a los enfermos y los vio restaurados, sigue sanando ahora mismo. El problema no es que Dios haya dejado de sanar. El problema es que hemos dejado de creer. Nos hemos condicionado a dudar de lo milagroso, a esperar retrasos, a pensar que la sanación es un proceso en lugar de un momento. Pero cuando la fe se encuentra con el poder de Dios, no hay proceso, solo hay transformación. Algunos de ustedes, sentados aquí esta noche, pueden estar luchando contra la enfermedad. Tal vez han llevado dolor durante años. Tal vez los médicos les han dicho que no hay cura, pero quiero que me escuchen. Hay un nombre que es más grande que el cáncer. Hay un nombre que es más fuerte que la enfermedad del corazón. Hay un nombre que tiene más poder que cualquier diagnóstico, y ese nombre es Jesús. Cuando invocamos su nombre, la enfermedad no tiene más remedio que inclinarse. Cuando declaramos su poder sanador, la enfermedad debe huir. Ahora, puede que estés pensando, pero oré antes y no pasó nada. Tal vez has clamado por sanación solo para sentir que las oraciones no llegan a ningún lado.
déjame decirte algo. La fe no se trata de cuán fuerte oras o cuántas veces dices las palabras. La fe se trata de saber en lo profundo de tu espíritu que cuando Dios habla se hace. Jesús nunca rogó que la sanidad ocurriera. Él nunca le pidió al Padre que sanara a alguien. Él simplemente declaró que sería sanado y en ese mismo momento la sanidad vino. Ese es el tipo de oración que necesitamos. Orar con autoridad, con confianza, una oración que no pide sino que ordena en el nombre de Jesús. Recuerdo haber oído acerca de un hombre que había estado postrado en cama durante años. Los médicos lo habían abandonado, su familia había aceptado que nunca volvería a caminar. Pero un día, alguien vino a su lado y oró. No una oración tímida o dudosa, sino una declaración audaz. En el nombre de Jesús, levántate y camina. ¿Y sabes qué pasó? La fuerza regresó a sus piernas, se puso de pie, dio un paso, luego otro, y en un segundo la enfermedad que lo mantenía atado se fue, no por medicina ni por tiempo, fue por el poder de Dios. Algunos de ustedes están esperando la sanidad cuando Dios ya la ha hecho disponible. Están esperando un milagro cuando Jesús ya pagó el precio por ello. Las llagas en su espalda no fueron solo por nuestros pecados, fueron por nuestra enfermedad. Isaías en su capítulo 53, versículo 5 declara: por sus llagas somos sanados. No dice podríamos serlo, ni seremos algún día. Dice somos sanados. Eso significa que la sanidad no es una promesa futura, es una realidad presente. Y si recibes esa verdad, si te aferras a ella por fe, entonces la sanidad puede venir a ti en este mismo momento. Pero no necesitas esperar el entorno perfecto. No necesitas que un ministro te imponga las manos. El mismo Jesús que sanó con una palabra está aquí ahora mismo. Todo lo que se necesita es un momento de fe, una oración de autoridad, para ver la enfermedad desaparecer en segundos. Mis amigos, esto no es solo una posibilidad, es una promesa. Y esta noche esa promesa es para ti. Hay una verdad que muchos creyentes no comprenden y debido a eso caminan en debilidad cuando se supone que deben caminar en poder. La verdad es que Dios nos ha dado autoridad sobre la enfermedad. No solo esperanza, no solo una posibilidad, sino una autoridad real y tangible. La misma autoridad que Jesús llevó cuando caminó por esta tierra es la misma autoridad que nos ha sido dada a ti y a mí. Y cuando entendemos, cuando realmente lo creemos, la enfermedad no puede soportar nuestra presencia. La sanidad no es solo algo que pedir, es algo que ordenar en el nombre de Jesús. Piensa por un momento, cuando Jesús se encontró con la enfermedad, ¿le rogó al Padre por sanidad? ¿Oró largas oraciones desesperadas, esperando que tal vez la persona mejorara? No, Él habló con autoridad. Vean y vieron, le dijo al ciego. Sé limpio, le ordenó al leproso. Y la enfermedad desapareció. Le dijo a los muertos, resuciten, y resucitaron. No hubo interrupciones ni demora. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la enfermedad no tenía poder en la presencia de Dios. Él entendió que el reino de los cielos ya había establecido la victoria sobre la enfermedad y caminó en esa realidad. Pero aquí está la parte que muchos extrañan. Jesús no guardó esa autoridad para sí mismo, la transmitió. En Lucas capítulo 10, versículo 19 dijo: He aquí, os doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os dañará. Él estaba diciendo: te doy dominio sobre todo lo que se oponga al reino de Dios, incluida la enfermedad. Y en Marcos capítulo 17 y versículo 18 dejó aún más claro: estas señales seguirán a los que creen.
pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. No, tal vez sanarán, ni quizá mejorarán, sanarán. Pero aquí está el problema. La mayoría de los creyentes no caminan en esa autoridad. Oran por sanidad como si estuvieran pidiendo algo incierto, como si estuvieran esperando que quizás Dios, si está de buen humor, respondería. Pero así no es como Jesús nos enseñó a orar. Él no dijo, pídele a la enfermedad amablemente si consideraría irse. Él dijo, habla a la montaña y se moverá. Habla, declara, ordena. Porque cuando hablamos en el nombre de Jesús, no estamos hablando en nuestro propio poder. Estamos hablando en el suyo. Hay un momento en el libro de Hechos que muestra esto perfectamente. Pedro y Juan estaban caminando hacia el templo cuando vieron a un hombre que había sido lisiado de nacimiento pidiendo dinero, buscando un pequeño alivio en su sufrimiento. Pero Pedro lo miró y dijo, plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y la Biblia dice que inmediatamente sus pies y tobillos perdieron fuerza. No luchó por ponerse de pie. No esperó a que la sanidad tomara efecto gradualmente. Saltó a sus pies, comenzó a saltar y a alabar a Dios. Ahora déjame preguntarte, ¿Pedro se detuvo a orar primero? Dijo, déjame verificar si es la voluntad de Dios que este hombre sea sanado. No, él ya sabía que era la voluntad de Dios. Conocía la autoridad que tenía en el nombre de Jesús, y por actuar con fe el hombre fue sanado en segundos. Esa misma autoridad nos ha sido dada. Sin embargo, con demasiada frecuencia, dudamos, permitimos que el miedo y la duda se cuelen y le damos a la enfermedad más poder del que realmente tiene. Pero esta noche eso cambia. Esta noche comenzarás a caminar en la autoridad que te fue dada a través de Jesucristo. Algunos de ustedes están aquí esta noche y han estado viviendo bajo el peso de la enfermedad, bajo las mentiras del enemigo que te dicen que la sanidad está fuera de tu alcance. Pero estoy aquí para decirte, la enfermedad no tiene derecho a quedarse en tu cuerpo. Es un intruso, una fuerza ilegal que intenta ocupar un lugar donde el poder de Dios debe reinar. Y cuando hablas con la autoridad de Jesús, la enfermedad no tiene más opción que irse, no mañana ni la próxima semana. Ahora mismo la autoridad ya es tuya. Pero la autoridad debe ser ejercida. No puedes sentarte y esperar que la sanidad suceda por sí sola. Debes levantarte con fe y declarar la palabra de Dios sobre tu vida. Debes ordenar a la enfermedad que se vaya, tal como lo hizo Jesús, tal como lo hizo Pedro, tal como todo creyente ha sido capacitado para hacer, porque cuando entiendes quién eres en Cristo y caminas en el poder que Él te ha dado, la sanidad no es una pregunta, es una certeza. Y por eso te pido que reclames esa autoridad esta noche. Hablarás a la enfermedad en tu cuerpo y le dirás que se vaya en el nombre de Jesús. Porque si lo haces, la sanidad no solo es posible, es inevitable. La sanidad no es un misterio. No es un evento raro reservado para unos pocos selectos. Es una promesa, una realidad, un regalo que ya nos ha sido dado a través de Jesucristo. Pero si la sanidad está tan disponible, ¿por qué a tantos les cuesta recibirla? ¿Por qué algunos oran y ven milagros en un instante, mientras otros sienten que sus oraciones no son respondidas? La diferencia no está en la voluntad de Dios de sanar. Él ya ha declarado su voluntad. La diferencia está en cómo abordamos la sanidad, porque hay principios clave que liberan el poder de Dios en nuestras vidas. Y cuando los usamos, la sanidad no toma años, meses o incluso días. Sucede en segundos. Una de las primeras claves para desbloquear la sanidad es entender que ya está hecho. Cuando Jesús colgó en la cruz y declaró, está terminado,
no solo estaba hablando de salvación, también estaba hablando de todo lo que el pecado había traído a este mundo. Enfermedad, dolor, Él lo llevó todo. Isaías 53, versículo 5 nos dice: por sus llagas fuimos sanados. No dice podríamos serlo ni seremos algún día. Dice somos sanados. Eso significa que la sanidad no es una promesa futura, es una realidad presente. Y si recibes esa verdad, si te aferras a ella por fe, entonces la sanidad puede venir a ti en este mismo momento. Pero no necesitas esperar el entorno perfecto. No necesitas que un ministro te imponga las manos. El mismo Jesús que sanó con una palabra está aquí ahora mismo. Todo lo que se necesita es un momento de fe, una oración de autoridad, para que la enfermedad desaparezca en segundos. Recuerda, la sanidad no es solo una posibilidad, es una promesa, la misma que Dios te ha dado a ti. La sanidad no es un premio por ser bueno, ni un castigo por haber pecado. La sanidad es un regalo. Y si ese regalo ya está disponible, ¿por qué muchos no lo reciben? La clave está en cómo lo recibimos, porque en realidad la sanidad ya fue provista. Solo debemos aprender a reclamarla por fe. Cuando entendemos que ya está hecha, cuando confiamos en la obra terminada en la cruz, podemos activar esa sanidad en nuestro cuerpo y en nuestra vida. La Biblia nos dice que en el momento en que Jesús murió en la cruz y declaró está terminado, Él no solo se refería a la salvación, también a la sanidad. Isaías dice claramente: por sus llagas somos sanados. Eso significa que en el presente la sanidad está disponible para todos los que creen. Solo tienes que abrir tu corazón, creer y recibir. La fe es la llave que desbloquea esa sanidad. La fe es el puente entre la promesa de Dios y tu realidad. Jesús dijo en Marcos capítulo 11, versículo 24: todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os será dado. Nota que no dijo creed que lo recibiréis, sino creed que lo habéis recibido. Eso significa que en el momento en que oras, debes creer que ya es tuyo, incluso antes de verlo con los ojos físicos. Muchas personas oran por sanidad y luego esperan a sentirse mejor antes de creer que están sanados. Pero la fe no espera pruebas. La fe es la prueba. Cuando Jesús envió a los 10 leprosos, les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. La Biblia dice que al ir fueron limpiados, no antes ni después. Vieron resultados al actuar con fe. La sanidad se activó así. Entonces déjame preguntarte, ¿estás esperando que llegue la sanidad o estás caminando creyendo que ya está hecho? Porque la fe no dice seré sanado algún día. La fe dice estoy sanado ahora. Y cuando la fe habla, el poder de Dios se mueve. La tercera clave para la sanidad es hablar la palabra de Dios. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que hablamos determina lo que experimentamos. Demasiadas personas cancelan sus propias oraciones con las palabras que dicen, oran por sanidad, pero luego dicen, espero que esto funcione o no sé si alguna vez mejoraré. Esas palabras crean duda, abren la puerta al miedo. Pero cuando declaras la palabra de Dios sobre tu cuerpo, cuando dices, por sus llagas estoy sano, o ninguna arma forjada contra mí prosperará, estás alineando tus palabras con el cielo. Y cuando tus palabras se alinean con el cielo, los milagros ocurren. Piensa en Jesús.
Cuando enfrentó la enfermedad, no describió el problema, sino que habló la solución. Cuando se paró frente a un hombre muerto, no habló de la muerte, sino que ordenó vida. Cuando vio tormentas rugiendo, no se quejó del viento, habló: paz, quédate quieto. Si Jesús tuvo que hablar, ¿cuánto más nosotros? No decimos lo que sentimos, decimos lo que Dios ha dicho, y cuando lo hacemos, la enfermedad no tiene más remedio que irse. La clave final es eliminar la duda y el miedo. La duda es el ladrón de milagros. Santiago capítulo 1, versículo 6 nos dice que cuando pidamos debemos creer y no dudar, porque el que duda es como una ola del mar soplada y arrastrada por el viento. Esa persona no debe esperar recibir nada del Señor. Esa es una declaración fuerte, pero es la verdad. Si permitimos que la duda persista, bloqueará nuestra sanidad. Pero la buena noticia es que la fe y el miedo no pueden ocupar el mismo espacio. En el momento en que decides confiar plenamente en Dios, la duda pierde su control. En el momento en que reemplazas el miedo con fe, la sanidad fluye libremente. Así que esta noche te reto a aplicar estas claves. Reconoce que la sanidad ya ha sido provista. Camina en fe, creyendo que está hecho. Habla vida sobre tu cuerpo y rehúsa albergar dudas. Cuando hagas esto, la sanidad vendrá no gradualmente ni eventualmente, sino instantáneamente. Porque el poder de Dios no está limitado por el tiempo, y cuando la fe se encuentra con su poder, los milagros ocurren en segundos. Si hay algo que puede sacudir la duda de una persona y construir una fe inquebrantable, es un testimonio. Un testimonio no es solo una historia, es una prueba viviente de que lo que Dios ha hecho antes, lo volverá a hacer. Y he visto demasiados testimonios de sanidad instantánea, moral, como para cuestionar alguna vez el poder de Dios. Cuando escuchas lo que Dios ha hecho, conmueve algo dentro de ti. Te recuerda que el mismo Dios que obró milagros en la Biblia es el mismo Dios que hoy obra milagros. Y si lo hizo por uno, puede hacerlo por ti. Recuerdo a una mujer que había sufrido durante años con un tumor que crecía en su cuerpo. Había visto médicos, se había sometido a tratamientos, había hecho todo lo posible de manera natural, pero el tumor permaneció. Entonces, una noche llegó a un servicio y cuando el poder de Dios se movió, decidió creer en su sanidad. No más esperas, no más esperanzas vacías. Colocó sus manos en el mismo lugar donde estaba el tumor y declaró: en el nombre de Jesús, estoy sana. En ese momento sintió que algo cambiaba. Podía sentir el fuego del Espíritu Santo moviéndose por su cuerpo. En segundos, se agachó para comprobarlo y el tumor había desaparecido por completo. Desapareció no con el tiempo, no después de una recuperación lenta, desapareció en un instante. Ese es el poder de la oración, ese es el poder de la fe. He visto a personas atadas a sillas de ruedas durante años ponerse de pie de repente y caminar como si nunca hubieran estado enfermas un día en su vida. He visto ojos ciegos abrirse, oídos sordos destaparse, cuerpos rotos de repente sanos. Todo no por un predicador ni por una iglesia, sino por un momento de fe donde alguien simplemente creyó que cuando Dios dice que sana, lo dice en serio. Pero no solo quiero contarles sobre milagros que le sucedieron a extraños. Déjenme contarles sobre un hombre que conocí que había luchado contra una enfermedad cardíaca grave. Los médicos le habían dicho que necesitaba cirugía, que su condición era irreparable. Su corazón fallaba y el tiempo se acababa. Pero este hombre tenía algo que la medicina no podía darle: fe. Se acercó para orar y cuando le impusieron manos, la presencia de Dios llenó la habitación.
El hombre cayó de rodillas, abrumado por el poder del Espíritu Santo. Cuando se levantó, algo se sintió diferente. No sabía exactamente qué había sucedido, pero sabía que algo había cambiado. Regresó a su médico y después de hacerle nuevas pruebas, el médico lo miró con incredulidad y dijo: no hay nada malo con su corazón. Es como si la enfermedad nunca hubiera estado allí. Ese es el tipo de Dios al que servimos. Un Dios que no solo trata los síntomas, sino que los restaura por completo. A veces actuamos como si la curación fuera algo raro, como si los milagros solo ocurrieran en el pasado. Pero los milagros no son raros. Son nuestra herencia como hijos de Dios. Ocurren donde quiera que la fe esté presente, donde quiera que la gente se atreva a creer. La oración no es solo una palabra hablada al aire, es una fuerza que libera el poder del cielo. Y cuando ese poder se libera, la enfermedad no tiene más remedio que irse. Uno de los testimonios más poderosos que he presenciado le ocurrió a un niño que nunca había dicho una palabra en su vida. Sus padres lo habían intentado todo: tratamientos, terapias, especialistas. Nada funcionó. Estaba atrapado en silencio, pero su madre se negó a rendirse. Lo trajo a un servicio y cuando oró, simplemente susurró en su oído: Jesús te está sanando. Tan pronto como esas palabras fueron dichas, el niño miró hacia arriba, abrió la boca y dijo: Jesús. Esa palabra rompió años de silencio. Esa palabra fue la evidencia de un milagro. Desde ese día, habló con fluidez, como si hubiera estado hablando toda su vida. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo razonas con eso? No lo haces, simplemente reconoces que la presencia de Dios lo cambia todo en un instante. Algunos de ustedes sentados aquí esta noche pueden estar preguntándose: ¿podría pasarme eso a mí? ¿Podría ser yo el próximo testimonio? Y estoy aquí para decirte que sí puedes, porque el poder de Dios no es selectivo. Él no tiene favoritos. El mismo Dios que sanó en la Biblia está sanando hoy. El mismo Jesús que restaura a los enfermos con un toque te está alcanzando ahora mismo. Y si te atreves a creer, si te acercas con fe, tu testimonio podría ser el próximo en sacudir al mundo. Hay una verdad tan simple, pero tan poderosa, que cuando la comprendes, tu vida entera cambiará. La sanidad no se trata de ganarse el favor de Dios. No se trata de ser lo suficientemente bueno o hacer todo perfecto. La sanidad se trata de la gracia. Se trata del amor de un padre que desea ver a sus hijos completos. Tantas personas luchan por recibir sanidad porque se sienten indignas. Creen en la mentira de que tal vez Dios los está castigando, que no han orado suficiente, que no merecen ser sanados. Pero déjame decirte algo. La sanidad no se trata de lo que mereces. Se trata de quién es Dios. A lo largo de toda la Biblia vemos a Jesús sanando a personas que no hicieron nada para ganárselo. El mendigo ciego al lado del camino gritaba: Hijo de David, ten piedad de mí. No tenía estatus ni riquezas, nada que ofrecer, pero Jesús se detuvo por él. La mujer atrapada en adulterio, la que los líderes religiosos querían apedrear, Jesús no solo la perdonó, sino que la restauró. Los leprosos, los marginados, los rechazados por la sociedad, Jesús extendió su mano, los tocó y los sanó. Ni una sola vez dijo: primero limpia tu vida, luego te sanaré. Ni una sola vez dijo: regresa cuando seas más espiritual, cuando hayas hecho suficientes buenas obras. Él sanó por amor, sanó porque sanar es una expresión de su naturaleza. Si estás aquí esta noche y piensas: no sé si soy digno de sanar, déjame aclararlo: no lo eres.
no por algo que hayas hecho, sino por todo lo que Jesús hizo. Cuando tomó las llagas en su espalda, no solo lo hizo por los justos, lo hizo por los quebrantados, por los pecadores, por ti. Ya pagó el precio. Y si el precio ya fue pagado, ¿por qué seguirías cargando enfermedades en tu cuerpo? ¿Por qué aceptarías lo que Jesús ya tomó sobre sí mismo? Recuerdo a un hombre que vino a orar. Había estado luchando contra una enfermedad durante años y me dijo: no sé si Dios me sanará, no he sido el mejor cristiano, he cometido muchos errores. Y lo miré y le pregunté: ¿crees que Jesús perdona el pecado? Él asintió. Entonces, ¿por qué dudas que Él sana la enfermedad? La misma cruz que perdona, también sana. En ese momento soltó su culpa, dejó las mentiras que le decían que no era lo suficientemente bueno, y en un instante recibió el amor de Dios. La sanidad fluyó por su cuerpo como un río. En un instante fue hecho completo. Tanta gente intenta trabajar por algo que ya se les dio gratuitamente. Imagínate si te diera un regalo y siguieras intentando pagar por él. Sería insultante, ¿no? Así es. Cuando tratamos de ganar lo que Dios ya nos ha dado, la sanidad no es un sueldo por buen comportamiento. Es un regalo de un Padre amoroso. Y todo lo que tenemos que hacer es recibirlo. Había una mujer que sufrió dolor en su cuerpo durante más de 20 años. Había ido a todos los médicos, tomado todos los medicamentos, probado todos los tratamientos, pero nada funcionó. Me dijo: simplemente asumí que esa era mi carga para llevar. Pero una noche, mientras ella escuchaba la palabra de Dios, algo cambió. Se dio cuenta por primera vez que la sanidad ya era suya, que no tenía que rogar por ella, solo tenía que creerla. Y en segundos, el dolor que llevaba 24 años desapareció. No porque de repente fuera digna, sino porque finalmente aceptó lo que ya era suyo. Algunos de ustedes están sentados aquí cargando con dolor o enfermedad que no les pertenece. Lo han aceptado porque pensaron que era su destino. Pero estoy aquí para decirles: Jesús ya lo llevó. No tienen que soportar lo que Él ya soportó. No tienen que quedarse con lo que Él ya quitó. Lo único que se interpone entre ustedes y su sanidad es la decisión de recibirla, aquí y ahora. La gracia de Dios es mayor que su pasado, es mayor que sus fracasos, es mayor que sus dudas. Y cuando abres tu corazón a su amor, cuando dejas de esforzarte y comienzas a creer, la sanidad no llega gradualmente ni eventualmente, llega instantáneamente. Porque el amor de Dios no demora y su poder sanador ya está aquí. Llega un momento en que la fe debe trascender la creencia y ponerse en acción. No basta con escuchar la verdad, reconocerla o estar de acuerdo con ella. La fe debe ponerse a trabajar, porque la sanidad no es algo en lo que nos sentamos y esperamos, es algo en lo que damos un paso. Hemos hablado de autoridad, de fe, del poder de la oración, del amor de Dios, pero ahora es tiempo de actuar. Es tiempo de recibir la sanidad, no como una posibilidad, ni como una esperanza futura, sino como una realidad presente, porque el mismo Dios que sanó en la Biblia, el mismo Jesús que caminó entre multitudes y restauró a los enfermos, está aquí ahora mismo y está listo para sanar. Lo he visto suceder demasiadas veces como para dudarlo. He visto a gente dar un paso al frente, tomar posesión de lo que ya es suyo y alejarse, cambiado en un instante. Una mujer entró a un servicio una vez, incapaz de pararse sin ayuda. Sus piernas estaban débiles y dependía de otro solo para moverse. Pero mientras escuchaba la palabra de Dios,
Mientras escuchaba que la sanidad no era algo lejano, sino algo ya comprado para ella, la fe empezó a crecer en su interior. Cuando llegó el momento de orar, no dudó, no esperó a sentir algo, simplemente creyó, y antes de que alguien pudiera ponerle las manos, se puso de pie, dio un paso, otro más, y de repente caminaba por la habitación completamente sanada, completamente restaurada, porque actuó según su fe. Ese es el poder de una decisión. Ese es el poder de decir, no esperaré otro día, no dejaré que el miedo me detenga, no permitiré que la duda robe lo que es mío. Recibo mi sanidad ahora, porque la sanidad no se trata de esperar al momento perfecto. Se trata de reconocer que el momento perfecto es ahora. La presencia de Dios está aquí, su poder también. Y cuando das un paso de fe, cuando actúas en lo que Él ya prometió, la sanidad se manifiesta en un instante. Recuerda otro hombre que había estado luchando con dolor de espalda durante años. Había orado, había creído, pero nada parecía cambiar, hasta que una noche, mientras hablábamos sobre la fe en acción, algo cambió en su interior. Se dio cuenta de que había estado esperando que la sanidad sucediera, en lugar de tomarla por fe. Así que, en ese momento, sin esperar a que alguien orara por él, se puso de pie, se estiró, y en ese mismo instante, el dolor se fue. Años de sufrimiento terminaron en un segundo. No porque tuviera suerte, no porque fuera especial, sino porque actuó sobre lo que ya creía. La fe no es pasiva, no espera a ver resultados antes de moverse. La fe se mueve primero. Cuando Jesús le dijo al hombre cojo, toma tu camilla y camina, ese hombre tuvo una opción: dudar, cuestionar, esperar a sentir algo. Pero no lo hizo. Escuchó la palabra y actuó en ella. Y en el momento en que se movió, la sanidad fue liberada. Entonces te pregunto, ¿qué harás ahora? ¿Esperarás? ¿Dudarás? ¿O te aferrarás a lo que Jesús ya te dio? Porque la sanidad no es solo para algunos, no es solo para quienes creen ser lo suficientemente espirituales o fuertes. La sanidad es para cada persona que se atreva a creer y actuar en esa creencia. Es para ti, ahora mismo. Algunos de ustedes llevan tanto tiempo cargando con la enfermedad que la han aceptado como parte de su vida. Pero esta noche les digo, no es parte de ustedes, no les pertenece, no tiene derecho a quedarse, y en el momento en que deciden, en el nombre de Jesús, estoy sanado, esa enfermedad tendrá que irse. No tiene opción, porque la fe mueve montañas, la fe cambia la realidad, la fe toma lo que es invisible y lo hace visible. Y cuando la fe entra en acción, el sentimiento de sanidad ocurre en segundos. El tiempo de espera ha terminado, el tiempo de preguntarse ha terminado, el tiempo de dudar ha terminado. Este es tu momento, este es tu avance. Y al entrar en la fe, al declarar la palabra de Dios sobre tu vida, la sanidad fluirá como un río, tocando cada parte de tu cuerpo, restaurando cada parte rota. Porque cuando la fe se mueve, Dios se mueve. Y cuando Dios se mueve, la sanidad es inevitable. Amén.